Gracias por la vida, la salud, por el agua que envías, Padre Santo, por el trabajo, por los alimentos, por la familia, por toda la congregación, mi Señor. Gracias por tu perdón y tu salvación, mi Señor. Te pedimos, mi Señor, que en esta hora tú estés con nosotros, derrames tu espíritu de sabiduría, mi Señor, de inteligencia, Padre Santo. Y te pedimos y ponemos, mi Señor, a todos nuestros hermanos, hermanas, que por una u otra razón, mi Señor, no han podido venir, salud, quehaceres, obligaciones, mi Señor, que tú estés con ellos donde quiera que estén, mi Señor. Protégelos, guárdalos, líbralos. Dale mucha salud. Pon tu mano sanadora en los enfermos, mi Señor, en todos aquellos que están pasando por alguna dificultad de salud, mi Señor. A nosotros, bendícenos, mi Señor. Que todo lo que aprendamos y estudiamos, veamos y discutamos sea para la edificación de tu iglesia y que tú seas exaltado y que tu gloria, mi Señor, sea por todos los siglos. Amén. Amén. Ya huyó uno menos. Bueno, mi hermano. Buenos días. Buenos días. Ok, mi hermano. Esta es la lección número 4. La lección número 4. Y algo de que estaba ahí un poquito confundido al inicio era de que pues es el capítulo 6. Cuando yo inicié la primera lección, yo les había hablado de que los 12 capítulos de Daniel están divididos digamos, del primero al 6, son narrativas históricas de los acontecimientos que pasaron desde el cautiverio hasta la caída de Babilonia. Entonces, esos hechos son históricos, muy importante que nosotros los veamos, los analicemos, pero que no solo los veamos como algo, como ficción, como que pasó y me impactó, wow, ¿cómo pudo ser esa estatua, este señor, este rey, y cómo el árbol, cómo Nabucodonosor se engrandeció pensando, y el horno de fuego. Y ahora en este capítulo vamos a ver el foso de los leones, y ese es uno de los relatos más sobresalientes en lo que es el libro de Daniel. Usted le pregunta a un niño de 4 o 5 años, ¿sabes algo de Daniel y el foso de los leones? Y le levantan la mano todos, y todos lo saben. ¿Por qué? Porque a veces tomamos esta parte de la Biblia como algo que nos llama la atención, nos atrapa, en el momento nos tiene así intrigados, pero ya después se nos olvida. Pero tenemos que darle un entendimiento lógico de lo que es palabra de Dios. No es algo nada más que se quede para disfrutar en el momento, sino que tiene que enseñarnos algo, traernos algo. Entonces, yo lo que le voy a hacer ahorita, yo espero que me alcance el tiempo. Es mucho lo que traigo, pero yo pienso que es de una manera que nos va a ser útil para nosotros. Entonces, yo le voy a dar un resumen. Miren, son 6 capítulos que miramos. Son 6 capítulos. Yo le voy a dar un resumen. Se lo voy a leer, no le voy a explicar. Va a ser un resumen para que ustedes vayan viendo lo que nosotros estudiamos durante estas 4 lecciones. Y con en estas 4 lecciones y en estos 6 capítulos. Entonces, en estos 6 capítulos del libro del profeta Daniel que hemos estado estudiando durante varias semanas, podemos ver a Dios. Ponga mucha atención, y ahí es donde yo le digo que por eso usted no puede ver estas lecciones y todos estos hechos como ficción. Aquí nosotros encontramos a Dios desplegando sus atributos. Aquí vemos a Dios como soberano rey del universo, poniendo, quitando, usando gente. Dios está acomodando y haciendo la historia
No es que estos personajes ni nosotros podamos acomodar la historia a la manera de como nosotros querramos, sino es que Dios es el que está. Ha hecho esto, lo hizo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo continuamente hasta que Él decida que es el momento de que venga nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo usted puede ver todo esto? Solo vaya, solo anótelo para que usted después, pero esto porque ya lo vimos nosotros. En Daniel 2, 20, versículo 20 al 22, ahí usted va a ver algunos de los atributos de Dios. Algunos de los atributos de Dios. Ahora sí vamos a ver lo que era el primer capítulo. En el primer capítulo vimos el cautiverio y la esclavitud a Judá. Encontramos a Daniel y a sus 3 amigos siendo aún jóvenes, que se propusieron no contaminarse con nada mundano. A Daniel y a sus 3 amigos les fue cambiado el nombre. Había una intención, un propósito, pero que ellos tuvieron esa convicción firme de no contaminarse. Ese es el capítulo 1. En el capítulo 2 encontramos que vimos la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. Este es el primer sueño del rey. Aquí nosotros en el capítulo 2 vimos la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, y no solo la interpretación, sino que cuando Daniel ve el sueño y le da la interpretación. Y entonces vemos que se publica un edicto. Aquí vemos que se publica un edicto de muerte para todos los sabios. En este caso estaba incluyendo a Daniel y a sus amigos. ¿Por qué? Porque ellos eran parte de la corte. Y como no podían, el rey no podía que nadie, excepto los sabios, le dieran la interpretación. Entonces él hizo eso. Ahora nosotros también vemos aquí que aquí Daniel no solo ve el sueño del rey, sino que también sabe la interpretación. Ahora algo muy importante que yo quiero que usted mire aquí, mire. Este capítulo 2 es un paralelo con por eso estos son hechos históricos, pero a la vez proféticos del profeta Daniel. Porque este capítulo 2 es paralelo con el capítulo 7. Y son las profecías de las 4 bestias. Tiene que haber una relación y ahí nosotros vamos a ir viendo. Ahorita yo no le voy a decir eso porque si no me voy a adelantar mucho. Pero solo para que lo entiendan y lo sepan. En el capítulo 3, la estatua de oro y el horno de fuego. Ahí nosotros vemos que cuando este rey, en el capítulo 2, Daniel, el rey tuvo el sueño. Daniel le dice que esa estatua era algo majestuoso. En el capítulo 3, ya el rey hace realidad el sueño del capítulo 2. ¿Me entiende? Cuando él manda construirla, cuando él manda hacer la estatua, él se está haciendo a sí mismo, se está viendo como Dios, porque Daniel le había dicho todo lo del capítulo 2, que Dios le había dado majestad, gloria, poder, grandeza, riqueza y todo. Y entonces el rey en el capítulo 3 hizo la estatua. Y ya en el capítulo 3 vemos de que lo que no, él da una ley de que todo el mundo se postrara y que adorara a esa estatua. Entonces eso era algo muy pagano, muy idólatra, que los amigos de Daniel no lo permitieron. Entonces ellos se rehusaron, no se doblegaron, mantuvieron firme su postura y ellos decidieron no. Y entonces ahí es donde nosotros vemos en el capítulo 3 que estos amigos de Daniel son echados al fuego. Y vemos también algo que no le sucede nada, ni siquiera su ropa olía a humo, ni se le chamuscaron los pelos ni nada, porque el ángel de Jehová había estado con ellos. Entonces ese es el capítulo 3. En el capítulo 4 vemos Perdón, una pregunta. Ahí en el capítulo 3, donde dices que los amigos son echados al horno,
estaba leyendo la Biblia y nada más son los 3 amigos. Son los ¿verdad? tres, no Daniel estaba fue. Daniel, no estaba Daniel. Pero él estaba ahí en la corte. Claro que sí, Estaba ahí sí, con todos sí, ellos. sí, pero no, en este capítulo 3 no estaba Daniel, solo estaban los 3 amigos. Ok. O sea, los que fueron echados al horno fueron los 3 amigos, no Daniel. Ok, está bien. Ok, en el capítulo 4 vemos la visión del árbol. Vemos la visión del árbol y la locura del rey Nabucodonosor. Ahí fue cuando él, mediante el sueño que le había interpretado Daniel, él vio que se había extendido tanto y había sido grande, tan grande, la grandeza, la expansión del dominio babilonio, de que decía de que su follaje abarcaba toda la tierra y todos venían a él y se alimentaban y estaban bajo su follaje. Entonces el rey se le subió eso a la cabeza. Entonces en el momento en que él salió al balcón, él dijo, todo esto yo lo he hecho. Su orgullo, él hace que él esté por encima de todo, que él no necesitó de nadie. Y entonces en ese preciso momento, por eso es el sueño del árbol y la locura de Nabucodonosor, en ese momento que él no acababa de decir, no había terminado de decir eso, cuando se volvió loco y anduvo como las bestias del campo, comiendo pasto, le caía el rocío del cielo, le crecieron las uñas, los cabellos, era como un animal, perdió la razón. Pasó un tiempo hasta que él reconoció, dice la palabra, que hasta que él reconoció que el único que merecía la gloria, el poder y que sabía que estaba en control de todo era Dios. En ese momento le fue restaurado todo lo que él había perdido, su salud y su riqueza. Ese es el capítulo 4. Ahora, en el capítulo 5, que dio el hermano la semana pasada, es la escritura de la pared. Y aquí vemos al rey Belsasar, que eso fue un tema muy polémico, porque era, ahí se dice que era el hijo, pero no es el hijo, es el nieto. Y entonces, pero bueno, el capítulo 5 es sobre la escritura en la pared. Ya en el capítulo 5, hermano, usted tiene que darse cuenta que ya en ese momento Babilonia ha sido sitiada, han sido derrotados y viene entonces a poseerla los persas, medo-persas. Entonces ahora vemos que en el capítulo 5, este rey, con una osadía y con un engrandecimiento, él utilizó los utensilios del templo para propósitos paganos. Él hizo un gran banquete con mucha gente donde habían muchas situaciones de idolatría y cosas muy malas ante los ojos de Dios, y entonces Dios decide en ese momento mandarle un mensaje. Entonces esa es la famosa escritura en la pared, donde Daniel traduce lo que estaba escrito. Nadie podía hacerlo, nadie sabía el cómo, y solo Daniel pudo. Y en la lectura decía de que en ese momento el reino iba a ser pasado a otras. Entonces ahí fue donde vemos que es la caída del imperio babilonio. Entonces ahora, mi hermano, es lo que nosotros vamos a ver. Si ahí usted quedó claro, yo fue lo mejor que hice, resumirle esos capítulos de esa manera. Pero ahora nosotros vamos a ver lo que es Daniel, o estar en lo que es Daniel capítulo 6, versículos 6, 13, 16, 17, 21 y 23. Ahora, la idea central es que hagamos lo correcto con la fuerza que Dios nos da. Hagamos lo correcto con la fuerza que Dios nos da. En este tiempo, para la aplicación, nosotros podemos ver de que en este tiempo, ser creyente, ser un seguidor de Jesús, es un acto, hermano, en muchos casos,
en muchos lugares un acto de mucha valentía. ¿Por qué se lo digo así? Porque hay lugares muy hostiles, personajes muy hostiles o personas, incluso gobiernos, naciones, que cuando usted quiere profesar su fe, su creencia, su religión, y cuando usted menciona el nombre de Jesús, inmediatamente usted es criticado en el menor de los casos. Alguien le está llevando la contraria. En el peor de los casos es que usted sea traído a juicio, encarcelado, y ya lo último, usted puede ser muerto. ¿Por qué? Porque usted decidió seguir la enseñanza, la doctrina de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús fue el que lo redimió, el que pagó sus pecados. Entonces hay personas que le pasa eso. Y entonces son personas que hasta las últimas consecuencias mantienen su convicción, mantienen su fe, sin importar lo que la gente o estas personas que son hostiles a la palabra de Dios, a la doctrina de Dios, que son reacios a entender lo que la Biblia realmente quiere y nos dice a nosotros. Entonces, por eso es que estas personas pasan por muy malos momentos. Ahora, en este caso y en la mayoría el motivo que nosotros estamos es que vamos a estar en la mira, vamos a estar en el punto de interés para ellos. Cualquier cosa que nosotros hagamos, hay ojos que nos están viendo. Aquí entre nosotros no ocurre nada y para nosotros es hasta ameno, alegre venir a la iglesia. Pero como le digo, estamos en un lugar donde todavía aún no experimentamos una persecución. Todavía estamos en un momento donde nuestra religión la profesamos libremente. Pero hay lugares que no, hermano. Hay lugares que no. Es pero muy peligroso. Muchísimo, muchísimo. Entonces la gente se esconde, tiene que andar escondido. Tienen que hacer estas cosas con mucho secreto y no hablar con cualquier persona. Imagínense llegar a ese punto. Ahora, mire, la cosa es esta. Sin embargo, sin embargo es que aunque estas cosas estén pasando, nosotros tenemos que saber que hay alguien que está con nosotros, que hay algo que nos protege a nosotros, que hay alguien que está peleando nuestra batalla, que está de nuestro lado. Y todas estas cosas que se están oponiendo a la fe cristiana y a las creencias que son fieles, verdaderas a la palabra de Dios, no, aun por muy fuerte, por mucha cantidad de gente que nosotros miremos, esto no va a poder detener la obra de Dios. No va a poder. No va a poder. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así nosotros podamos tener y ver mucha oposición, nosotros vamos a salir victoriosos en la fe que nosotros pongamos en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos va a dar la llave y nos va a hacer salir adelante. Nosotros no lo vamos a hacer solo, hermano. Si usted quiere luchar con un sistema que está completamente quebrantado, perdido en el pecado, usted solo no va a poder luchar con ellos. Usted va a ser víctima de ellos. Usted va a caer ante ellos, porque es un poder diabólico, satánico, que está operando en la mente de esta gente, en el sistema, en la sociedad, y ahí el único que puede pelear con ellos es Dios. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver esto, ¿verdad? Ok, ahora miren, ya vamos a empezar lo que es el estudio del capítulo. Yo se lo voy a hacer fácil, me voy a salir un poco del esquema del libro, pero siempre está bajo la misma línea. Pero de esta manera nosotros lo vamos a estudiar todo de una vez.
no solo los versículos que aparecen aquí en el libro, sino ya va a ver cómo va a ser. Mire, entonces vamos a ver 9 puntos de interés. Son 28 versículos, pero los resumí. Y entonces de esos 28 versículos vamos a ver 9 puntos de interés. ¿Cuál es el punto primero de interés? Ya vamos a empezar, no vamos a leer el pasaje, sino a medida que nosotros vayamos viendo los puntos, usted vaya viendo su lectura en la Biblia. Y usted va, yo lo voy a ir viendo aquí, yo lo voy a ir estudiando, se lo voy a ir narrando y ustedes lo va constatando para que usted mire que es lo que yo le traigo aquí resumido, es lo que está en la Biblia. Organización del nuevo gobierno. ¿De qué gobierno está hablando? ¿De qué gobierno está hablando acá? Mire lo que dice el versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué significa esto, hermano? Mire, acuérdese, en el capítulo 5 ya Babilonia había caído. Este era un nuevo gobierno. El rey lo que necesitaba era gente que le ayudara a administrar ese gobierno. Y como la expansión de ese gobierno se había hecho tan grande, entonces fue que había constituido todo este montón de gente. Estos eran como, digamos, alcaldes, como concejales, consejeros, administradores. Pero dice que de todo este montón de gente, mire, eran 120. Sobre estos 120, el rey escogió a 3 personas que estuvieran por encima de ellos. Iban a ser los que estaban a cargo de ellos. Ahora, de estas 3 personas, quien iba a estar a cargo de los 3 elegidos y de los 120 era Daniel. ¿Por qué el rey había hecho eso? ¿Por qué hizo el rey eso? Porque ahí nosotros vemos, porque en él había un espíritu, ¿de qué? Superior. Superior. ¿Y quién había puesto ese espíritu? Dios. Dios. Entonces nosotros vamos viendo de que desde el inicio que nosotros vimos el estudio de Daniel, desde los primeros capítulos, la gracia de Dios estaba con Daniel. El Espíritu de Dios estaba con Daniel. Continuaba con Daniel. Porque vamos a ver nosotros que Daniel, desde que él fue llevado cautivo, él fue el asesor, por decir así, el consejero principal, la mano derecha de 3 reyes. Entonces por eso nosotros vemos aquí que Daniel aquí sobresale sobre todo ello. Ese es el primer punto. Mire qué fácil se la puse ahí. Ahora, veamos el segundo punto. Veamos el descontento, los celos, la envidia en contra de Daniel. Ahí vamos a ver desde el versículo 4 al 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falla, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Miren, estos sátrapas, como toda nación, hay gobernadores que nosotros tenemos en la esfera política que son corruptos. Y aquí no era la excepción. Esta gente, para ellos era muy difícil tener entre ellos a alguien que fuera sensato, fiel, justo, compasivo, ¿me entiendes? Obediente.
Entonces a ellos no les servía. Y entonces cuando ellos se miraron de que Daniel estaba sobre ellos y tenía más poder que ellos y estaba viéndolos, porque el rey ese era el propósito del rey. El rey necesitaba ayuda y ojos para que le ayudaran a administrar el gobierno. ¿Y quién más de los mejores que Daniel? Pero esta gente no estaban contentos. Entonces, en ello surgió un celo y envidia. Y entonces ahí es donde ellos empiezan, ya en el punto 3, aquí en este punto, mire, ellos le buscaron de todo pelo a Daniel, por decir, cualquier falla. A ver, ¿qué encontramos en Daniel? Pues no bebe vino. Ya miramos, ¿verdad? Que él no bebía vino. A ver si hace algo así indecente. No. Dice que él era fiel. Dice que él era obediente. Y entonces entre tantas cosas ellos buscando la manera de cómo encontrarle algo, no llegaron a nada. Y lo único que a ellos se les ocurre es dice, ok, está bien, bueno. En otras palabras ellos dicen, por lo malo no lo encontramos nada. Pero por su fe, ahí es donde lo vamos a agarrar. Y entonces aquí es, desde el capítulo 6 al 9, vamos a ver de que esta gente empiezan a elaborar un plan macabro, un plan maquiavélico. Tenía una muy mala intención, y la más mala intención era de ellos deshacerse de una vez por todas de Daniel. Mire lo que dice el versículo 6 al 9. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del rey, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo firmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ok, lo vamos a dejar ahí. Mire, cuando esta gente dice que eran todos los capitanes, todos los sátrapas, ¿sí o no? No eran todos, era una parte, era la parte más corrupta, la más mala, como le dije anteriormente, lo que querían sacar a Daniel, pero no eran todos. Y ahora vemos de que estas personas o este grupo de personas se vienen al rey. Y lo que ellos hacen es decirle, miren por dónde se le van. Por eso es que nosotros tenemos que ver, hermano, que a veces a nosotros, en nuestra condición de persona, a veces nosotros caemos de la manera más que nosotros imaginamos no caer. Y es cuando nos tocan el ego, cuando nos tocan nuestro orgullo, cuando nos tocan nuestras pretensiones, que tal vez si a nosotros nos dicen algo que nos suban, entonces ahí a nosotros nos vamos a poner bien talladito y todo. Y ahí es donde nosotros caemos. Y fue lo mismo que le pasó a este rey. Esta gente vino y ellos sabían de que como era un rey muy orgulloso, pretencioso, si ellos le proponían al rey una ley donde se le atribuyera todo el mérito a él, todos los ojos de toda la gente, de cada ciudadano estuvieran puestos en él, en otras palabras, que lo adoraran y que fuera una especie de Dios para ellos, porque estos reyes en estos tiempos, en esta época, cuando estos reyes hacían, mira, Nabucodonosor hizo una estatua donde él quería que lo adoraran como Dios, porque para ellos eso era lo que ellos buscaban, la adoración, que la gente
servirles, pero completamente sin decir nada. No podían ni levantarla. Hermano, cuando en estos reyes llegaba la gente o pasaba el rey, todo el mundo le hacía así, mire, y es más, se postraban de viaje. Y había gente que estaba viendo a toda la multitud de gente que estaban postrados, y cualquier persona que hiciera así la cabeza, le cortaban la cabeza, porque no podían ver al rey, porque para ellos era algo celestial, divino. Así era de pagano y perverso toda esta gente, la forma de pensar. Entonces, esta gente no solo propone adorarlo un día, sino que 30 días. Y le dice, oh rey, le dice, promulga un edicto de que te adoren 30 días, que en ese tiempo nadie le ore a nadie, a ningún otro Dios, que no sea a ti. Y entonces ahí nosotros vemos que ese era el plan de ellos. Y entonces facilito, como le tocaron el ego, el orgullo al rey, él dijo, ok, está bien, ay, qué chévere, aquí 30 días me van a pasar adorando a mí. Pero en ese momento, en otras palabras, ya hablándolo así en esta época, el rey firmó, pero no leyó las letritas chiquitas. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es algo solo. Él no se fijó la maldad que venía por debajo de todo eso. Él solo lo firmó. Eso es como cuando se ha fijado que a los presidentes en muchas ocasiones le llevan cerros de papeles, así le dice, fírmelo por favor, y aquel solo está, él no sabe lo que está firmando, pero él solo lo firma. ¿Qué es esto? Que es el proyecto de tal cosa, pum, va. ¿Y qué es esto? No, pues que es la aprobación de la ley de tal, pum, va, y las firma. Eso pasó con él. Le dijeron que era pero no. Allí había la maldad. Entonces vamos a ver, mire, en el punto 4, el motivo y el desacato del edicto. ¿Cuál era? Lo vamos a ver, del versículo 10 al 13. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, dice. Se arrodillaba 3 veces al día y adoraba y daba gracias delante su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y mire, y le hacen esta pregunta: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ahora, mire, ¿cuál fue el motivo que ellos estaban esperando? Ellos estaban, hermano, en otras palabras, ellos vivían, estaban vigilando. Como eran personas que tenían mucho poder y eran personas muy importantes, seguramente estas personas pusieron a otras personas a decir, manténgamelo vigilado. Vuelta que dé, usted va con él, que usted sea la sombra. Cualquier cosa en el momento que usted mire que él estaba, porque ellos sabían que adoraba. Y ahora, no era que, mire, es que la cosa es esta, hermano, aquí usted no se confunde en esto. Daniel no fue desobediente al edicto. Porque, es decir, lo que Daniel hizo aquí en el versículo 10, no fue de que por desacatar la ley o el edicto del rey, es que él lo hizo en ese momento. Es que él lo hacía siempre, era su costumbre. Y lo hacía 3 veces al día.
no era porque el rey había hecho esa ley, es que esa era la costumbre, ok, no, esa era la vida de Daniel, era un hombre de oración, ¿me entiende? Entonces, como estos señores, los sátrapas, buscaban en el momento, y Daniel dijo, no, pues yo lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo, a mí no me da miedo. ¿Por qué? Sí, hermano. Hermano, en realidad sí Daniel quebró el edicto del rey. Sí, no, claro. Rompió. Oh, sí, claro, sí. Lo que pasa es que tú tienes que saber a quién vas a adorar. Sí. Al hombre o a Dios. Ujú, Y fue lo claro, que hizo sí, Daniel. sí, así es, sí. Sí, Pero tienes sí, razón. la ley la quebró. Oh, sí, claro. Pero, sí, hermano. Otra cosa que si Daniel, como dices que sí, era algo que él venía haciendo ya desde antes, que él oraba 3 veces al día, pero aquí en el 10 dice que cuando él supo del edicto, entonces en el momento que él supo, él sabía que tenía que orarle al Señor. Entonces ahora la oración que él hizo ya fue con más ruego, con más clamor, porque él sabía que venía. Amén, hermano, claro que sí. Mira, hay una Sí, cosa hermano. que tenía, perdón, que tenía Daniel. Recordémonos que eso nos lo dice desde el capítulo 1, cuando él fue traído por nosotros. Y lo que más, y ustedes se fijan, desde el principio él tenía una convicción. Y ni siquiera la comida o la bebida, nada hubo que doblegar a Daniel ni a sus 3 amigos. Nada hubo, ¿por qué? Porque ellos tenían una convicción y sabían a quién les servían. Y ese es el motivo por el cual Daniel no es que no haya acatado la orden del rey. Porque incluso él no sabía que habían hecho eso. Así es. Porque él lo dice, hasta cuando él supo. Sí. Porque a él no lo tomaron en cuenta. No lo tomaron en cuenta y eso fue lo que hicieron ellos. Apartarlo a él, mentirle al rey, hacerlo sentir orgulloso, y es por donde se metieron, por el orgullo del humano, ¿verdad? Y de ahí entonces salió esto. Pero de ahí en fuera, Daniel nunca en toda su vida, en todos los capítulos que hemos visto, nunca dejó su convicción. Y hay algo que lo vemos, hermano, aquí, es de que el rey no tenía la intención de hacer esa ley. Como vemos en la actualidad, apenas hace unos días atrás, escuché el presidente de El Salvador, dice que hubo un gobierno que nunca fue corrupto, pero su problema es que se rodeó de corruptos. Sí. Y esto casi viene en el caso de que aquí el rey, pues él no tenía la intención de hacer esto, pero está rodeado de personas que no amaban a Dios, y hicieron esto con una intencionalidad de bajarlo a alguien de donde está. Este es en el lado del mundo que vemos, pero si lo traemos en el lado espiritual, sucede lo mismo, hermano. Sucede lo mismo, porque cuando es derribado una iglesia, primeramente porque a veces el liderazgo que rodea al pastor no viene con una buena intención y empiezan a poner reglas humanas. O porque es conveniente esto, es por conveniente esto. Uno ahí viene como una navaja de 2 filos. Uno que hasta el mismo pastor puso esa ley y sin darse cuenta que esa es su propia trampa que le cae. Sí. ¿Por qué? Porque fue leyes humanas. Ya después cuando le dice, mira, usted mismo ha puesto aquí las reglas de la iglesia, es este, y usted pues ahí será bajado, será echado. Y ese es similar lo que vemos aquí, porque depende de cómo, si este rey hubiera sido una convicción con Dios, entonces hubiera consultado primeramente a Dios de lo que va a firmar. Pero como no, entonces damos cuenta. Y todo eso sucede en la vida espiritual, en todas las áreas, principalmente en lo que es el gobierno el que Dios elige a guiar a su obra. Si todos los consejos lo acepta como bien, se lo va a derrumbar tarde o temprano. Hay algunos que lo hacen con una intención, hay otros que lo hacen sin ninguna mala intención, simplemente pues como ven como que está nice. Así. ¿Entiendes? De verdad, porque es así. Lo vemos, pues no hay, pero sin darnos cuenta de que con que ofende a Dios,
eso ya es suficiente para que viene la caída. Sí. Y todos los reinos de aquí, de Daniel, se vinieron por eso. El primer rey nunca tuvo la intención de hacer ese fuego para castigar a alguien. Mismo fueron también los consejeros que le dijeron, haz esto y firma. Porque ya venía con la intención. Sí. Y todo eso sucede aún en nuestra vida espiritual. No, hermano, usted hace esto, está bien, aunque va contra la palabra de Dios, pero nos empuja y nos dice, ok, sí, lo hacemos. Pero tenemos que ver a Daniel como nuestro, ¿cómo le digo? Como algo que nos debe de animar como Él es. Él fui a oración a Dios. Así es, amén. Me voy a, bueno, ya que ahorita que está diciendo esto el pastor, de que debemos ver a Daniel como alguien que de verdad mueva, que nos sacuda a nosotros. Amén. Así nos debe así debemos de sentir esto. Como le digo, hermano, no lo agarre como historietas. Que aquí, que allá, que no, de verdad, esto tiene un mensaje, pero tremendísimo para la vida espiritual de cada persona. Ahora, mire, le voy a decir algo. Dice en la parábola del sembrador, que lo que el enemigo busca siempre, es la intención de él, es que esta verdad no caiga en un terreno fértil. Porque él lo que va a tratar es de robarse la verdad de lo que está diciendo la palabra. ¿Por qué le digo eso? Porque mucha gente toma estos capítulos y lo dicen, no, pues que eso, ¿cómo fueron esos tiempos? Pero es que esos tiempos, ok, pasaron, pero nosotros lo vemos ahora, hermano. Nosotros lo vemos. Todo este sistema que nosotros vemos es como que usted lo mire así, mire, hermano. Si usted no lo capta, yo no sé a dónde está. Pero de que está. Está en la iglesia, está afuera, en el trabajo, está a veces en nuestra familia, está donde quiera, hermano. En el gobierno. Sí, de verdad. En la iglesia, ya lo dijo el pastor. En nuestra casa, hermano, a veces hay una desorganización y un cambio de rol, pero tremendísimo, una lucha, un empuje, una oposición, padres, hijos, padres, madres, van, y esposos, y es tremendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca el enemigo, hermano. Eso es lo que busca el enemigo. Desestabilizar el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Y ya una vez estando nosotros en desacuerdo, ya él se salió con la suya. Ok. Ahora, ok, la idea es esto, ya que el pastor lo iba a dejar para más último, pero ya que estamos hablando de eso, mire, ¿por qué nosotros debemos de ver las enseñanzas de Daniel con mucha cautela y con mucha importancia? ¿Sabe por qué? Porque Daniel es un tipo, ¿se acuerdan usted sabe lo que es tipo, ¿verdad? Ok, hay algo en teología que se llama tipo, y tipo es una realidad, una verdad espiritual que solo se cumple con la venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Ya con Cristo se le llama un antitipo, es decir, el tipo lo encontramos en el Antiguo Testamento. En este caso, el tipo es Daniel, el antitipo es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros me adelanté, pero bueno, vamos a ver muchas cosas de Daniel que las encontramos así en Cristo, porque esa fue revelación divina. Por eso son importantes estudiar los tipos y ver los tipos. Pueden ser personas, objetos, lugares, el arca, la serpiente de bronce. Esos son tipos del Antiguo Testamento que ya una vez Cristo trae a realidad el antitipo del tipo del Antiguo Testamento. Pero es algo así, ¿sí o no? Pero bueno, ok. Pero entonces vemos acá, hermano, mire, ahora hay algo que me llama la atención de esto que estamos aquí, del 10 al 13. Mire, que esta gente viene donde el rey y no le dicen al rey,
el gobernador Daniel está orando así, así. ¿Qué fue lo que dijeron? No había El esclavo que hecho un edicto. tenías. ¿Sí me entiende? Vuelven otra vez y Humillar siempre otra lo vez. están llamando así desde el inicio. Lo humillan, no le dan el mérito de quién es, no le dan el respeto de lo que el rey le había puesto. En otras palabras, como dice el dicho, a veces yo lo oigo en los cartones, que las escopetas quieren tirarle a los patos, ¿entienden? O qué sé yo, algo así parecido, no sé. Pues ahora sí Pero- los patos tiran a las escopetas. ¿Verdad? Algo así es. Entonces, ellos están menospreciando a Daniel, su posición, su poder, la jerarquía, y le están diciendo todo esto. Y de esa manera, a como ellos están poniendo este hecho, por eso mire, yo no fue que quise decir que Daniel no quebrantara, claro que sí quebrantó el edicto. Pero Daniela, como lo dijo el hermano Miguel, Daniel estaba haciendo esto inmediatamente cuando como él no sabía, y una vez que ya él lo supo, vino y oró, pero ya con una oración de ruego y súplica, porque aquí lo dice, de ruego y súplica. ¿Por qué? Porque él sabía lo que se avecinaba. Hermano, Daniel era un hombre de Dios. Y Daniel tenía una relación, una comunión con Dios extraordinaria. Por eso nosotros vemos cosas aquí extraordinarias, sobrenaturales. ¿Pero por qué? Porque Daniel tenía esa relación con Dios. Ahora, él lo estaba haciendo, pero él sabía lo que se avecinaba. Él sabía lo que se avecinaba. Ahora miren, vamos a ver el otro punto. Dice, el rey descubre la trampa y trata de hacer algo para ayudar a Daniel. Vamos a leer entonces lo que es el versículo 14 y 15. Cuando el rey oyó el asunto, ¿qué asunto, hermano? Que había sido Daniel. ¿Me entiende? El rey nunca pensó de que hasta este momento él sabía la convicción de Daniel. Él sabía todo esto, pero en este momento el rey, cuando oyó esto, dice, le pesó en gran manera. ¿Por qué? Porque en ese momento él descubrió en la trampa que él había caído, de cómo los sátrapas le habían puesto la cosa, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Imagínense, el rey se tomó su tiempo, buscó. Yo me imagino que fue a los archivos, pero esto ya no podía revocarlo porque era una ley que se tenía que cumplir. Entonces vamos a ver qué dice. El 15. Librarle, ahora el 15 dice, pero aquellos hombres rodearon, imagínense que yo sabía de ellos, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, o como quien dice, acuérdate, así, le dijeron, sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Esta palabra abrogar nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos le dijeron a Jesús sobre las leyes del Antiguo Testamento, y entonces Jesús les dijo, no, yo no vengo a abrogar la ley. Es decir, él no venía a quebrantar la ley. Jesús no venía ni a quitar ni a cambiar la ley del Antiguo Testamento. Es lo mismo. Entonces el rey mandó, no, hasta ahí lo damos. Entonces lo que le quiero decir es eso, de que el rey hizo todo lo posible, hermano. El rey hizo todo lo posible para que Daniel de una manera u otra saliera libre de este cargo, pero no fue posible. No fue posible, porque había una ley que no podía quebrantarse. Ya estaba firmada, confirmada y aprobada por el rey, y no podía ser echada para atrás. En el punto 6, el edicto fue cumplido y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Versículos 16 y 17. Dice, entonces el rey, cuando ya no pudo hacer nada, buscó, pero no pudo. Trató, pero no fue posible. Entonces dice, entonces el rey mandó
y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y mire lo que es esto. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y ahí es donde ya entonces mire, ¿por qué Daniel es un tipo? Ya aquí ya se viene aclarando un poco. ¿Por qué Daniel es un tipo de Cristo? Mire, a Cristo lo llevaron a un juicio arreglado. Lo llevaron ante Pilato, lo llevaron ante Herodes, lo acusaron de algo que él no era. Igual con Daniel. A Daniel lo echaron a la muerte, digamos, lo tiraron a la muerte. Igual a Jesús. A Jesús lo sellaron con una piedra, igual a Daniel. ¿Entienden? Entonces nosotros vamos viendo eso, a Jesús lo salva el poder del Padre. A Daniel lo salva Jesús mismo. Entonces nosotros vemos todo esas comparaciones, y por eso es que son Ok, ahora dice, el edicto fue cumplido y Daniel fue arrojado al foso. Cuando Daniel fue traído, hermano, imagínense que Daniel no se resistió. Él no estaba en contra. Él cumplió. Y llegó, lo echaron, pusieron la piedra, sellaron. Era una manera de cómo quemaban cera, y los reyes y los príncipes ponían el anillo ahí, y si ese sello se rompía, la persona que hacía esa torpeza también era penado a muerte. Entonces nosotros vemos que aquí ya vamos llegando dice, la incertidumbre del rey por los hechos ocurridos. La incertidumbre del rey por los hechos ocurridos. Versículo del 18 al 22. Mire aquí la cosa. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró, el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey. No, ya me fui hasta el 20. Espérese, ya me Llegó hasta el 24. Sí. Entonces, mire, lo que le quiero decir, hermano, que mire, el rey sabía a quién había puesto en su administración para que le ayudara. El rey ya conocía, yo me imagino por anécdotas, la trayectoria de Daniel. Él sabía sus principios, su carácter, su moral, su ética, que era impecable. Vimos de que no había nada en él. Y entonces el rey confiaba. Y en cierta manera el rey le había tomado aprecio a Daniel. Vimos de que lo quiso librar, trató, buscó la forma legal de los papeleos, no pudo. Hizo que se ejecutara la ordenanza, se hizo, pero dice que él se fue a acostar, no comió,
no permitió que le fueran a llevar mujeres, que le bailaran, porque esa era la nota de los reyes, que le bailaran para que hasta que se cansaran, les diera sueño, pero dice que no, ni le fueron a tocar música, se desveló, se levantó en la mañana, fue a ver, pero miren lo que a mí me llama la atención, que tanto este rey, esa es una pregunta que les voy a hacer, ¿qué dicen ustedes? Que tanto Nabucodonosor como este rey tenían algún tipo en su momento, de creer en Dios, viendo todos los acontecimientos y los hechos que ocurrían. Acuérdense de Nabucodonosor, todo lo que hizo, pero ya casi en el capítulo 5 nosotros vemos que cuando le fue restaurada la memoria y todo lo que él hizo, 4 versículos al final, 5 versículos de alabanza, de gloria, reconocimiento, y dice que Dios tuvo misericordia de él ahí en eso. ¿Qué dice? ¿Se arrepintieron de verdad esta gente por lo que hacían? ¿O él también? Miren lo que dice, y decía el siervo de Dios viviente, y él decía, él reconocía a Dios. Tuyo, a quien tú continúas siempre, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí, hermano? En cuanto a eso, yo creo que sí, hay 4 más reinos, reyes, ¿verdad? Que estuvieron ahí. Yo creo que es igual que nosotros muchas veces. Creemos y dejamos de creer. Creemos y dejamos de creer. Yo creo que eso es lo que pasó, porque vieron las grandes cosas que hacía, Sí. pero aún así no creyeron y hicieron, porque muchas veces Daniel fue sometido a todo eso, aunque el rey lo amaba y lo quería y lo trataba de proteger, no pudo. ¿Por qué? Porque ya estaba metido en eso, entonces no pudo. Entonces llega un momento en que a Daniel le pasó lo mismo que usted dice que a Jesús, la envidia de muchos, porque así estos sátrapas y gobernadores estaban Daniel era uno de los 3 ministros que gobernaban todo este gobierno, y estaba arriba. Y estos, dice en un pasaje aquí en el libro, que Darío es, ¿verdad? Sí, Darío lo pensaba poner a él sobre los ministros. Entonces, ¿qué decían nosotros? Ya escuchamos algo nosotros. Yo estoy celoso, no quiero que haga eso, No, ¿verdad? O a ver cómo lo atrapo, y lo atraparon, ¿verdad? Pero al final él trató de, como usted dice, de salvarlo, pero no se pudo. Pero él sabía que Dios lo podía librar. Amén. Y Dios lo libró de ellos, ¿ya? Claro. Y esa es la gracia, porque también mira lo que dice aquí en Mateo 4:8, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Eso hizo Daniel. Sí. Hizo eso. Sí. Y una de las cosas, hermano, eso lo repito para que nos quede bien. Cualquiera que profese la verdad, como este rey, digo, el Dios, está profesando la verdad. Cualquiera que profese la verdad, cualquiera que diga la verdad, cualquiera que predica la verdad, de nada le sirve, sin vivir la verdad. Entonces aquí no podemos nosotros decir, porque este hombre, porque como el otro rey dijo también, no podemos decir, ok, esto llegó la misericordia. En un momento de nosotros podemos, yo como pastor siempre, hermano, yo puedo predicar la verdad aquí a ustedes. Yo puedo hablar la verdad en donde quiera. Pero Dios no se alegra nada más porque yo digo la verdad, porque predico la verdad, porque predico la verdad. Dios se agrada de que yo vive la verdad. Amén. Amén. Entonces, ese es el gran paralelo entre un cristiano. Todos pueden decir verdad. El gobierno hay verdad que lo dicen. El problema es que no cumple, no vive la verdad. Ahora, pero pastor, ¿cómo nosotros podemos cumplir? Por eso tenemos a Dios, envió a Jesús, y a Jesús vive en nosotros, y por medio de Jesús nosotros podemos vivir la verdad. Ahora, y no nada más a Jesús, nos dejó el Espíritu Santo para que nos guíe. ¿Qué dice Jesús acerca de eso? El Espíritu vendrá, os guiará a la verdad,
os convencerá a la verdad de juicio y de justicia. ¿Ve? Entonces, nosotros estamos tan equipados, Sí. pero de nada sirve, como le digo, de nada sirve yo, pero tengo un Dios poderoso, les grito yo, ese Dios es, ustedes están digiriendo la verdad, pero si yo no vive la verdad, y no vive usted la verdad, de nada somos. Así es. Hermano, esto, a veces estos pasajes y estos personajes confunden un poco. Porque uno dice, ay, ¿sabe? Le voy a poner otro ejemplo. Usted ha escuchado de que muchos de esos famosos artistas, y a veces salen noticias y se convirtió al cristianismo. ¿Qué dicen? ¿Ha escuchado esas cosas? Sí, Ujú. claro. Vea su vida, vea cómo viven, vea cómo siguen. ¿Usted cree que son así vidas de cristianos nacidos de nuevo? No, hermano. Entonces, por eso también la palabra dice, muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, predicamos, Señor, Señor, esto. Pero dicen, no lo conocí. Porque, no, hermano, mucha gente, ellos pudieron haber dicho, el Dios de tu Dios que te sacó, que esto, que lo otro. Hermano, estos reyes en su momento, ellos no permitían que otro estuviera por encima de ellos. Nunca. Ellos decían, ¿y cómo fue eso? Fue tu Dios, bendito tu Dios, pero al día siguiente se les olvidaba, hermano. Mandaban a traer a todas las prostitutas. Sí. Entonces no nos equivoquemos. Ok, viene esto, hermano. La última. La alegría del rey por Daniel, falta otra. La vida del rey por Daniel y el castigo a los malvados. En estos versículos, hermano, mire, 23-24, vamos a leerlo, 23 y 24. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel en el foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Aquí nosotros podemos ver un paralelo del capítulo 2, cuando los muchachos fueron, del 3, cuando los muchachos fueron echados al horno de fuego, también aquí Daniel. A los muchachos no le pasó nada en su ropa, a Daniel tampoco, hermano. Nada, ¿no? Salió ileso, intacto. Y a veces nosotros pensamos, a veces se nos dice que fue un león, 2 leones que había, hermano. Ahí esa gente mantenía Dice leones. montones de leones. Hermano, y esta gente, mire, estos sátrapas eran tan malos que yo me imagino que ya lo tenían preparado todo y que no le dieron de comer, hermano. Mire, estos leones estaban hambrientos, no les dieron de comer. No les dieron de comer. ¿Para qué? Para que en cuanto el pobrecito Daniel entrara, hermano, mire, se lo despedazaron. Sí. Entonces, mire, y dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres, y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ahora mire lo que pasa. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos, hermanos, se los comieron en el aire, como se dice, hermano. A todos, hermano. Y a Daniel no, nada. Pero dice que nosotros vemos más atrás que dice que el ángel le cerró la boca. Esos leones podían estarse babeando toda la noche queriéndose comer a Daniel y no podían. Porque ahí estaba. Más quiero hacer una aclaración más rápidamente. Si damos cuenta, aquí les lanzo yo la pregunta. Violó, porque en el edicto no dice de que si alguien lo acusa y no comió los leones, los acusadores lo van a enviar a los leones. No dice el edicto, ¿verdad? No. Quiere decir que el rey violentó una ley ahí. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿por qué? Porque nunca se escribió. No pueden violentar algo que no esté No, y escrito. entonces, ¿por qué lo tiró ellos a los sátrapas? Porque anteriormente, como le digo, el rey no había caído en cuenta en la trampa que ellos mismos Pero habían ahora, hecho. qué bueno, pero ¿cuál sería la trampa? Pues la trampa puede hacerlo firmar de algo de cómo inculpar a Daniel. Ahora, cuando ya, por eso el rey dice que se entristeció de ver de que él había caído en su propia trampa. Entonces, como ya entonces él era el rey y sí podía hacer de que estas personas
porque que fueran gobernadores, sátrapas, No estaban por encima del rey. no estaban por encima del rey. Amén. Ahora, el rey no lo hizo por venganza a Daniel. Ujú. Él lo hizo porque fue engañado por estas personas. Sí, Y el exacto. engaño al Sí. rey es lo Sí. que lo provocó a que él, no que es por venganza de que Sí, Daniel, no, no, sí. es porque ellos engañaron al rey y ese Había- engaño debe ser pagado y él fue por eso. No lo Sí, dice la sí. palabra de Dios, Ujú. pero si usted lo analiza bien y se va a la historia secular, él fue eso, él los mandó a echar al mismo foso de leones donde estaba Daniel, porque fue engañado por sus propios, ¿qué diría? Su propio gabinete. Eso es como que digamos ahorita en la actualidad, hermano, en lo que es el círculo de los reinos, de todos los tiempos y de este, si usted le miente al rey que está, ¿verdad?, en el trono, o a la reina que está en el trono, si usted le miente, con solo que le mienta, ese es un acto de traición al rey, Ujú. ¿entiende? Y eso es juzgado y penado y lleva a la muerte. Entonces vamos a la última. Sí, hermano. no, ok, como le dije, nomás la clara. Ok, es que me quedé con esa palabra que dijo el hermano, que cuando dice, porque primero nos registra que todos los gobernadores estaban ahí incluidos cuando fueron a decir al rey. Y el hermano dijo que no todos, No y todos. tiene Todos razón. los acusados. Ahora- Porque no estaba Daniel. Ujú. Entonces por eso ahí está donde fueron descubiertos la mentira de estos hombres, porque ellos le dijeron al rey, todos los gobernadores estamos, Hasta los capitanes. sí, los o sea, capitanes, más abajo. que estamos que tú firmaras esta ley. Y aquí, ¿por qué fueron lanzados ellos al foso? Por esa mentira, porque Daniel, si ustedes dieron cuenta que después supo Daniel de ese edicto, Daniel no estaba No, en no, ese no, es que edicto. no estaba. Entonces, por eso les lanzo esa pregunta, porque hay la gente, si uno no tiene esa respuesta a esa pregunta, entonces lo van a calificar, ok, este rey quiere decir que por venganza, porque sintió No. lástima a Daniel, No. es venganza. No, nosotros los que ya tenemos la verdad lo entendemos, pero la gente que no entiende entonces van a decir, no, es que aquí hay una mentirita, pero bien atrapada si no lo vemos. Es que ellos Ajá. dijeron que todos, De- y no fueron todos, ahí Ok. está la mentira. Sí, Gracias. mire, ok, ya para eso, mire. Este pasaje del castigo a esta gente es igual de la historia de Esther y Mardoqueo. Ujú. ¿Ustedes se acuerdan? Ujú. En la misma trampa le tendieron a Mardoqueo para que fuera muerto, pero después, cuando se descubrió la trampa, la maldad, ellos mismos fueron ahorcados en la misma horca que mandaron a hacer para Mardoqueo. ¿Sí o no? Ok, última. La nueva orden fue escrita por el rey. Ahí es donde yo le decía de que había algo de que a veces muchos piensan de que estos se convirtieron, que no sé qué, que no sé cuándo. Porque esto es muy bonito lo que dice. Mire, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban toda la tierra. Paso sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el de Ciro el persa. Por eso le digo, mire, la conclusión: durante el tiempo que pasemos en este mundo tendremos oposición, vamos a tener trampas, el enemigo nos va a hacer zancadillas, pero nosotros tenemos algo, como le decía en el principio, hermano, nosotros contamos con el algo, y es la fe que nosotros, el quién es nuestro Señor Jesús que nosotros tenemos. El quién es Jesús, la fe por lo que nosotros llegamos a Jesús, ¿me entiende? Entonces, mire, aún más poderoso que el mismo enemigo, y con el respaldo y la fuerza que provienen de Dios mismo. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Si nosotros, hermanos, si nosotros estamos amparados, abrigados bajo esa sombra divina,
de poder infinito, soberano, divino, fiel, verdadero, justo, hermano, no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Y si nos llegara a pasar algo, hermano, nosotros nos vamos a morir de la vida con Cristo. Amén. De que tal vez no te pase, te va a pasar. De que te pase de otra manera, como ya tú estás con Cristo, hermano, como Amén. dijo Pablo, todo es ganancia. Mire, dice que Él va a enviar a sus ángeles. Él va a enviar a sus ángeles para que nos guarden en todo nuestro camino, hermano. Eso es lo que le traía. Que Dios me lo bendiga ricamente y gracias. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Padre Santísimo, por esta hora, mi Señor. Gracias, 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 mi Señor, eternamente.